Bienvenidos al webinar dedicado exclusivamente a iluminación, donde he intentado centralizar en un pequeño cuadro todas las posibilidades de iluminación que tenemos. Y la idea de hoy es trastear, aprender cómo se trabajan con diferentes equipos y ver un poquito pros, contras de tipos de iluminación, cómo controlarlos, dónde poder utilizarlos, ¿vale? Opciones del mercado, todo lo que se nos pase por la cabeza y cómo no jugar con el config un ratito que siempre es interesante, ¿vale? Entonces, como sabéis, desde Loxon siempre me he sido partidarios de trabajar por ambientes de iluminación. Una instalación antigua, una instalación moderna no tiene nada que ver, pero tenemos tendencia a enfocar el control de las instalaciones modernas como se hacía antes. Así que si tenemos 5 circuitos de iluminación en una instalación, pues vamos a pensar en meter 5 conmutadores en un lado, 5 conmutadores en otro, y si ya queremos regulación ya se empieza a complicar el tema o empezamos a poner componentes adicionales. Así que nuestra propuesta siempre ha sido, sea el tipo de luz que sea, trabajar por ambientes. ¿Por qué? Es muy simple, somos humanos, somos seres repetitivos. Cuando estamos haciendo una reunión, cuando estamos haciendo una presentación, cuando estamos cocinando, cuando estamos viendo la tele, siempre utilizamos la misma combinación de luces, las que tengamos disponible, pero siempre solemos encontrar esa combinación que nos gusta más. De este modo, siempre se planifican igual y solo cambia el tipo de control a trabajar. ¿Vale? Entonces, siempre nuestra recomendación es trabajar con un único pulsador para cambiar ambientes, ya sea convencional, ya sea Loxon. De esta forma podemos combinar distintos circuitos, podemos combinar si uno lo quiero encendido on-off, el otro lo quiero regulable, el otro lo quiero DALI, el otro lo quiero TMX, el otro quiero tiras regulables TRIO, spots, péndulos, lo que sea necesario. Pero la cuestión en sí está en hacer fácil lo que puede ser complejo, ¿vale? Y sobre todo pensar en el cliente final, cómo lo va a utilizar. Entonces, otra parte importante es que cuando trabajamos por ambientes, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos de iluminación regulable y a color, si esto empezamos a pensar en convencional, tenemos un problema y gordo y sobre todo económico, porque si yo pienso aquí en poner 8 mecanismos en esta entrada y 8 mecanismos en la entrada de detrás, esto es caro de mecanismos, es caro de instalar y es caro de poner en marcha, ¿vale? Entonces, por eso recomendamos trabajar por ambientes. El otro caso es que independientemente de la estancia, de la zona, si es un restaurante, si es lo que sea, tendremos el mismo tipo de control. Por lo tanto, al final se pueden estandarizar las instalaciones. Si Ford se inventó la cadena de producción es por algo, porque es listo, porque vio dinero ahí. Si una vivienda residencial, unas oficinas, un restaurante lo podéis planificar y controlar de la misma forma, estandarizáis. Y ahí es donde está la idea y ahí es donde está el negocio, ¿vale? Entonces, vamos a ir de lo más básico a lo más avanzado. Así que iluminación, tipos de iluminación que tenemos. La de toda la vida, conmutable o no. Da igual el tipo de circuitos, da igual el tipo de fabricante, da igual lo que sea. Segundo, regulación a 220, ¿vale? Regulación a 220, que tenemos la parte de típica y tópica, regulación por TRIAC, o regulación por DALI también suele ir a 220. Luego tenemos regulación PWM, ya sea solo blanco monocolor, sea tonalidad de blanco, que hablaremos de ello, sea solo RGB o sea RGB con blanco por separado. Ahora también hay RGB con blanco frío, blanco cálido en un mismo lugar. Y por último, el gran desconocido, que es súper interesante, que es el protocolo de MX 512, ¿vale? Hablaremos todos de ellos. Pero vamos a lo que vamos con el principio, iluminación básica, iluminación conmutada. Elementos de control, min server, relay extension, nano IO, nano 2 relay. Si elegís hacer instalación estrella, todo cableado centralizado cuadro, utilizaréis mini server y relay extension, ¿vale? Pero si queréis hacer una reforma o que si queréis dejar de hacer cableados en cuadro y cobrar
y que cueste mucho dinero hacer un cuadro eléctrico que sea grande, ¿vale? Siempre está la opción del Nano IO para rehabilitaciones y el Nano 2 Relay Tree para también circuitos de iluminación. En una habitación, si hay dos encendidos y una persiana, pues un Nano 2 Relay Tree para la persiana, el otro para los dos circuitos de iluminación. Tiene dos relés de 10 amperios, ¿vale? Así que en principio, si no hay mucha carga lumínica, no deberíais tener ningún tipo de problema. Pero, hablando de carga lumínica, hay tres tipos de luz a tener en cuenta. Dos no son peligrosas, una sí. Las que no son peligrosas, reactancia, las viejas, las de toda la vida. La bombilla incandescente, que es un tipo de carga resistiva, no tiene pico de corriente. Una carga inductiva, si os acordáis las antiguas reactancias con los ojos de buey que gastaban 50 vatios, cada ojo de buey más el calor, el techo radiante que teníamos con las reactancias, esos tampoco son peligrosos porque es carga inductiva. Pero ¿qué pasa con la carga capacitiva, ergo LEDs? Aquí es donde está el tema. El problema de las cargas capacitivas o LED es que cuando hacemos un on-off directo hay un pico de corriente que este no lo podemos salvar. Entonces, si tenemos una corriente nominal de una bombilla de 7 vatios, ¿vale? Podemos este pico de carga puede ser hasta 20 veces por encima de la corriente nominal. ¿Qué significa? Que yo puedo tener 7 vatios una bombilla o puedo tener un circuito de 7 bombillas que tendrían 70 vatios. 70 por 20, entonces si hacemos el cálculo, el pico de carga que podemos tener ya es elevado. Es aquí donde siempre recomendamos, si se utilizan las salidas del miniserver de 10 amperios para circuitos de iluminación, proteger las salidas del PLC. ¿Vale? Ya que en industrial no nos vamos a plantear no poner un relé de acoplamiento en una salida de PLC, ¿vale? Con el miniserver tampoco. Las relays extension ya tienen salidas de 16 amperios, ¿vale? Aún así hay que hacer el cálculo, porque eso es 16 amperios. Si tenemos circuitos que la carga puede superar los 16 amperios, pues habrá que poner algún tipo de relé o algún tipo de contactor, ¿vale? Pero las salidas, sobre todo en miniserver, siempre hemos recomendado que se protejan básicamente porque es un autómata. Al cerebro hay que protegerlo. Y aquí tendríamos el típico ejemplo de utilizar un miniserver para salida de circuito de luz y la entrada digital de miniserver para conectar un pulsador convencional, el que os apetezca. Tened en cuenta que con un miniserver ya se puede hacer el control de iluminación on-off de 8 estancias o 8 circuitos de iluminación. Así que no hay excusa en no poner un miniserver para controlar iluminación. Entonces, la otra cosa es si quiero hacer mucho más. Muchas veces menos es más. Tras poner el miniserver y luego tener posibilidad de ampliar, también es negocio. Otro, voy a ir un poco rápido así en la presentación para que así tenemos tiempo para jugar. El otro que tenemos, iluminación regulable. ¿Vale? Entonces, para iluminación regulable estamos hablando de regulación. Nuestras dimmers trabajan a 120 desde 120 a 240 voltios, ¿vale? Pero digamos que ya hay que conectar fase y neutro hacia circuito, ¿vale? La iluminación regulable tenemos dos tipos, 230 y 24. Vais a ver durante esta presentación que estoy enamorado de los 24 voltios, en vez de los 230, pero bueno, enseñaremos el porqué. Entonces, a nivel de dimerización 230 tenemos la dimmer extension de toda la vida, que son 4 canales a 220, 410 vatios el primer canal y 200 vatios los siguientes. El nanodimmer Air, que es una solución muy versátil, porque al final es una opción de cuando no tienes manera de encajar una dimmer extension o no tienes espacio en la caja de empalmes, siempre va un poco de hueco en el techo donde poder esconder el nanodimmer, empalmar la fase, ¿vale? Directo pasando de mecanismo y conectar la bombilla, ¿vale? El nanodimmer Air es uno de esos productos que da mucha flexibilidad,
porque la opción de instalarlo en cualquier sitio es fácil. Si encima utilizamos los touch para nano, ya simplemente, si sabemos en qué conmutador está el circuito, el retorno de lámpara, ¿vale? Simplemente tenemos que pasar un neutro hacia ese conmutador, porque normalmente en los mecanismos no está el neutro, pero si tenemos la suerte de tener un enchufe cerca, podemos coger el neutro de enchufe. Sí que es verdad que siempre es ideal pasar el neutro de la línea de luz, pero ahí ya podríamos quitar ese mecanismo convencional, poner el nanodimer o nano IO y conectar encima el touch para nano, porque ya tenemos el pulsador de iluminación, pulsador de persiana y pulsador de audio o para lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces, los elementos para nano son muy versátiles. Simplemente recordar que estos no llevan sonda de temperatura incorporada, ¿vale? Es muy fácil el por qué. Un dispositivo que tiene una fuente de alimentación interna genera temperatura. Entonces, una sonda de temperatura pegada a un elemento que está a unos 36-45 grados falsearía la sonda, ¿vale? Por eso no ponemos, los touch para nano no tienen sonda de temperatura. La otra es la extensión DALI o el DALI Air que acabamos de sacar al mercado, ¿vale? El protocolo DALI es de los más extendidos que hay a nivel de control de iluminación. La buena noticia es que se está economizando, ley de oferta-demanda. Antes había menos opción, por lo tanto las luces DALI, los drivers eran bastante más caros. Ahora cada vez hay más fabricantes y por suerte los precios se van economizando, con lo cual la opción de regular y controlar unas oficinas, una vivienda o lo que sea por protocolo DALI está ahí y están muy bien, ¿vale? El único pero que encontraría el DALI es que no deja de haber un driver que está alimentado a 220 y puede que tenga, depende del tipo de driver, puede que tenga un consumo o no, ¿vale? Pero al final no deja de ser un driver que está alimentado constantemente. Y por último tenemos la regulación 010 o analógica, que está muy bien, se utiliza mucho en zonas más industriales, como cuando hay almacenes, cuando hay campanas y demás, pero el DALI se lo está comiendo un poco todo. Generalmente puedes encontrar el mismo driver donde está el DALI incorporado y 010, ¿vale? Pero aquí en función un poco del fabricante. ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está el kit de la regulación en la iluminación? Está en el consumo y en la percepción de las luces, de la iluminación, ¿vale? Entonces, este gráfico es constante en cualquier tipo de iluminación. ¿Y qué nos dice? Nos dice que cuando el brillo de una luz está al 50%, el consumo suele ser un 25% de su consumo nominal. Pero si vamos subiendo el brillo, ¿vale?, nos encontramos que al 80% de brillo, el consumo nominal es del 60%. Ahí es donde está la parte de percepción. Del 50% de brillo al 80% de brillo, el ojo humano es capaz de percibir muy fácilmente esta diferencia de brillo. Pero cuando pasamos del 80% hacia el 100%, ahí la percepción casi varía, pero tampoco es casi imperceptible, pero el consumo es de ya un 40%. O sea, que si yo tengo una bombilla convencional y hago un on-off, constantemente mi consumo será del 100% de la bombilla. Y la vida útil de una bombilla es directamente proporcional a la temperatura de trabajo. Una bombilla on-off, un LED on-off, como siempre está trabajando a tope, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Su vida útil bajará, porque es como el consumo del coche o como las placas fotovoltaicas. Tienen este porcentaje de trabajo a 25 grados de temperatura, pero ¿desde cuándo una placa fotovoltaica trabaja siempre a 25 grados de temperatura? Normalmente están a 70, ¿vale? O un coche con consumo medio de 4,6 litros al 100, ya, pero en condiciones de circuito. Lo mismo ocurre con las bombillas, pero si sabemos que regulándolas les alargamos la vida útil de la bombilla, esa inversión inicial de
oye, a lo mejor me cuesta un poco más porque tengo que dimerizar, lo compenso a la larga con la vida útil de las bombillas, dependiendo del tipo de bombillas que se usen, obviamente, ¿vale? Entonces, este dato, ¿qué nos dice? Nos dice que un 40% de una instalación con poca carga no es tanto, pero un 40% de una instalación con mucha carga, hoteles, restaurantes, tiendas, centros comerciales, es una pasta, es un pastón que se pueden ahorrar al final de año. Estamos hablando de retornos de inversión en material de 2-3 meses. Así que vale mucho la pena enfocar los proyectos con regulación de iluminación, porque realmente el ahorro es espectacular. En el campus, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el campus tenemos, voy a cambiar la presentación y juego con las luces que tenemos, aquí. Os enseño la aplicación y os enseño cómo trabajamos allí en el hotel. El hotel del campus, toda la iluminación del campus son nuestros spots, ¿vale? Pero específicamente en las zonas de oficina y en las zonas de los pasillos, lo que se hace es los spots RGB, lo voy a apagar todo ahora, apagado. Y los spots RGB los tenemos al 50%, con la luz roja. Al 50% de la luz roja significa que cada spot está consumiendo solo 1 vatio. Estamos hablando de pasillos donde hay unos 50 spots por pasillo. 50 spots por pasillo, 1 vatio son 50 vatios, un pasillo de a lo mejor 200 metros de longitud, ¿vale? Esto es muy poco. En hoteles normalmente se suelen poner la típica luz, el típico plafón que está gastando unos 12-18 vatios continuamente. De 1 vatio a 18 cambia mucho, o sea, se puede ahorrar mucho dinero en hoteles. Para que os hagáis una idea, si voy a ver el consumo ahora mismo de la iluminación aquí en el showroom, ¿vale? Solo tengo encendidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spots en rojo, me está consumiendo menos de 1 vatio por spot. Entonces lo que hacemos ahí, el ambiente de iluminación, cuando se detecta presencia, ya es el normal al 80%, ¿vale? El normal, cuando se detecta presencia al 80%, estamos hablando de un consumo de ya 36 vatios. 9 spots al 80%, 36 vatios. Si yo estos spots los subo al 100%, aquí no, la percepción prácticamente es nula y estoy consumiendo 60 vatios. De 36 a 60, solo con este 20% de regulación. Y esto es solo una sala relativamente pequeñita, bueno, es pequeñita, imaginaros en proyectos grandes, ¿vale? Por eso el precio de la luz no tiene nada que ver, nada. Lo que importa es la pasta el dinero que nos ahorramos en consumo a lo largo del año. Ahí es donde está el ahorro, ¿vale? Porque si estamos hablando de una pequeña sala, 60 vatios, reduciéndolos a la mitad, imaginaros en una vivienda grande, en cualquier tipo de vivienda, cualquier tipo de oficina, cualquier tipo de zona común, ya sea de un hotel, ¿vale? Voy a bajar otra vez. Y general. Este es el que me gusta. Este ambiente combinado con spots y demás, estamos hablando de, recordad que la Power Supply no es instantáneo, va haciendo lectura, estamos hablando ahora entre spots, tiras LED y el plafón, unos 92 vatios. Es poco, realmente el consumo de nuestras luces es poco, pero ahora estamos hablando de regulación. Entonces, ventajas de la regulación a 220. Evidentemente el control de brillo y, importante, cuando regulamos no hay picos de arranque, porque regulamos la
la tensión, ¿vale? Entonces aquí ya no nos preocupamos por si esa bombilla o ese relé se va a quedar pegado, ¿vale? Una de las ventajas que tiene también la luz a 230 es la cantidad de luces que hay en el mercado regulables a 220, ¿vale? Entonces hay mucha gama de iluminación. Uno de los contras para mí importantes es que el nivel de cuando depende mucho de la luz, si la bombilla es mala, normalmente a partir de los 15% de regulación, 20-15% se apaga, ¿vale? Entonces esa sensación de tener el control de 0 a 100 en la regulación del brillo no está. Cuanto más buena es la bombilla, suele ser también más cara, así que todo va un poco a contrastes. Va en función, siempre va en función del producto. Si un producto es caro, es que es bueno, ¿vale? Y ahí tendremos un poco lo que sería un esquema, del esquema que tenemos aquí de conexión de la dimmer extension hacia circuito de iluminación, ¿vale? Recordad que no es bombilla, es circuito. Un dato que os quería comentar es que aquí en este cuadro, ¿vale? He conectado, luego lo enseño cuando deje de compartir, un contador Modbus y una Modbus Air para ver el consumo de la bombilla esta. Ahora nos han llamado al timbre. Otra de las ventajas del control de iluminación con Loxon, que cuando llaman al timbre interactúa todo el edificio. Voy a anular el timbre para aquí la zona, antes de que empiecen a llegar más gente. Y ya está. Vale, seguimos. Entonces, otro punto importante para mí, DALI Air, ¿vale? Estamos hablando de protocolo, ya conocéis nuestra DALI Extension, la DALI Extension es un elemento de cuadro, pasamos bus DALI por toda la instalación y luego ya tenemos 64 dispositivos individuales a controlar. Pero, como somos así, hemos querido ir un poco más allá, para facilitar siempre la vida de la instalación. Entonces, ¿cómo sería un cableado con el DALI Air? Imaginaros una oficina he puesto en este ejercicio, he puesto como si fueran 4 plafones de 60 por 60, tipo DALI, generalmente habría un par, ¿vale? Que no habría ningún tipo de problema. Entonces, lo bueno del DALI Air es que ya solo tenemos que llevarnos la línea de 220 hacia instalación, línea de luz. Luego, lo que es la combinación DALI, ya la hacemos en el propio falso techo, ¿vale? Esta es una de las ventajas más importantes del DALI Air. Porque en vez de llevarnos bus DALI hacia cuadro y línea de 220 hacia cuadro, simplemente sacamos línea de 220 y en falso techo hacemos la combinación. Sin más, es vía radio, ya lleva la alimentación del bus DALI incorporada, así que hasta 10 equipos los podéis conectar sin ningún tipo de problema y 16 grupos. Así que una de las ventajas también del DALI Air es que es económico, ¿vale? Para controlar a ciertas luces. Cuando la instalación ya es más grande, bueno, ya compensa más la DALI Extension, pero a nivel de instalación es rapidísima, rapidísima. Vale, el que me gusta a mí, regulación a 24, ¿vale? Tiene sus pros, tiene sus contras, pero para mí trabajar en tensión de seguridad es importante y en corriente continua, más porque podemos trabajar con fuente de alimentación, power supply and backup y tener energía, tener iluminación cuando dejamos de tener tensión corriente alterna, ¿vale? Otro de los puntos importantes de la regulación a 24, la regulación a 220 alterna, trabaja con una sinusoidal, ¿vale? Entonces lo que bajamos es la frecuencia para poder dimerizar. Ok, tensión corriente continua es corriente continua. Tengo 24, 24. Meto 5 voltios, 5 voltios. Meto 2 voltios, 2 voltios. Es constante, ¿vale? Y lo bueno es que no hace flickering. Otro que es el tapao es el DMX, ¿vale? El DMX 512, que no sé yo creo por desconocimiento, no se utiliza más, pero es que realmente es súper económico hacer control RGB, sobre todo cuando el RGB tiene que ser un control de colores puros, de rojo,
azul y verde, que pasa mucho en controles de piscina, iluminación de piscina, iluminación de focos de exterior, ¿vale? Es súper barato hacer control RGB de este tipo de ambientes porque la DMX Extension solo cuesta 295 € y puedes controlar 128 equipos DMX, ¿vale? Así que si tenemos 128 focos de exterior que trabajan con DMX, es una locura la cantidad de luces que se pueden controlar. Una zona jardinada, un jardín público, el control de fachadas de un hotel. Es una burrada lo barato que es y las cosas que se pueden hacer con el DMX. Cuando ya hay controles más pequeñitos, tipo residencial, los dimmers RGB encajan mucho mejor. ¿Vale? Entonces, las ventajas. Ya estamos hablando de brillo súper suave, estamos hablando de... Hay variabilidad en el mercado, no mucha, pero hay, y lo que es la dimerización a 24 es brutal lo barato que es. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una dimmer extension, cuesta alrededor de unos 400 € y son 4 canales de regulación, un dimmer RGB Tri son 78 € en PPP y en Air son 92, y son 4 circuitos independientes también, a regular a 24. Entonces, la regulación a 24 es mucho más económica que la regulación a 220, ¿vale? Y ahí es donde está, por eso me encantan los compact dimmers y por eso me encantan nuestros dimmers RGB, porque no solo es RGBW, son 4 canales, lo que yo haga con estos canales me da absolutamente igual, puedo tener 4 canales RGB, puedo poner 4 canales separados, puedo tener 2 canales de un solo color y utilizar los otros 2 para el blanco, el tunable white, el blanco de 2 colores, frío y cálido, o puedo utilizarlos como salida de transistor. Si queréis os lo enseño. Inconvenientes: fuente de alimentación requerida. Necesitamos una fuente de alimentación y puede haber caídas de tensión, ¿vale? Y sí que es verdad que las luces a 24 hay poca variabilidad en el mercado. Cada vez se ven más, pero sí que es verdad que hay poco donde elegir. Pero bueno, esto se va a ir solventando. Así que, para que os hagáis una idea, esto es un ejemplo de dimerización de 4 estancias contados con nuestros spots. Cada spot blanco cálido de los nuestros tiene un consumo máximo de 7,6 vatios, ¿vale? Así que como el dimmer tiene 50 vatios por canal, podemos conectar unos 6 spots por canal. Estamos hablando de 6 por 4, 24 luces, con un solo dimmer, que en Tri son unos 80 € y en Air son 92. Entonces, metes un mini server compact en un piso, mini server compact más un dimmer RGB y a regular, baratísimo. Otra opción: instalación en falso techo, ¿vale? La instalación en falso techo a mí particularmente me gusta bastante porque puedes jugar un montón con las fuentes de alimentación. Sí que es verdad que penaliza nuestra power supply, pero al final, cuando tienes una instalación que ya tienes repartido el 220, si ya coges el 220 de falso techo, pones una fuente de alimentación y luego juegas con un compact dimmer Air, aquí es donde ya puedes jugar mucho más. Puedes poner incluso una tira LED en alguna zona, puedes controlar las luces del techo, ¿vale? Son opciones que están muy bien. Esto sería otro ejemplo. Esto sería un ejemplo de una rehabilitación con spots y un mini server Go. Esto sería otro ejemplo de rehabilitación con un plafón Air, ¿vale? Porque al final el plafón Air es una luz donde incorpora ya el sensor de movimiento y luminosidad, y la mayoría de veces es muy útil porque cuando hay obras donde están el tubo y los 3 hilos, ya enganchas ahí, normalmente se instalan en el centro de la habitación, pones el plafón, ya tienes luz regulable, a color, sensor de movimiento, ya es que para utilizar para iluminación y para alarma, ¿vale? Así que es un todo en uno en
en este caso. Luego tenemos la parte, si quisiéramos meter una tira LED RGB, que ya necesitaríamos un compact dimmer específico para la tira LED. Pero cuando trabajamos en vía radio con Air, la verdad es que, como siempre, todos los equipos estarán alimentados, ya hacemos mesh y hacemos una buena cobertura de la instalación. Por otro lado, tenemos la iluminación RGB a color. Es perfecta para crear ambientes, ¿vale? Es perfecta para mí, si no se ha visto, es difícil comprenderlo, porque la sensación que te da cuando lo estás viviendo, aquí por ejemplo lo que hacemos es un control diurno para trabajar. Por la mañana la luz es mucho más fría para poder estar despiertos y enfocarnos, y a medida que se va llegando a la tarde, una vez ha pasado las 6 y pico de la tarde, la iluminación, el color empieza a ser más cálido para ya terminar la jornada. Esto en residencial se puede hacer del mismo modo. Opciones, normalmente tiras LED, pueden ser RGB, las baratas son solo RGB, luego tenemos las RGB-W, ¿vale? Con el chip W por separado. Esto es interesante porque hacer un blanco con la combinación rojo, verde, azul, no, el blanco que sale es un color muy frío y es muy feo. Por eso la gente que queremos hacer bien las cosas, ponemos un chip aparte de color blanco para poder controlar. Y lo otro está, que este es relativamente nuevo, la tira LED de doble color, ¿vale? Ya tienes un chip blanco frío, chip blanco cálido, y en función de la tensión que salga del dimmer, pues haces una o dos tonalidades. Vale, aquí. Entonces este sería el ejemplo. ¿Por qué se utiliza la temperatura de color? Realmente al final es jugar con el ciclo circadiano de los seres vivos, ¿vale? No estamos hablando de personas, sino que todo ser vivo trabaja igual. Por la mañana, cuanto más hay ambientes, por ejemplo, quirúrgicos de hospital, que utilizan un blanco frío. ¿Os imagináis por qué en una sala de un quirófano se utiliza un blanco frío? Tener un cirujano medio adormecido no sería lo más interesante, que no, cuando está operando. Así que cuanto más cálido sea el color, más sensación de relajación tenemos, ¿vale? Porque al final, cuando llega la noche, la melatonina que se crea con el atardecer nos ayuda a prepararnos para descansar, ¿vale? Este es el truco del ciclo circadiano. Por eso, en según qué zonas, se recomienda en residencial, pues a medida que se va alcanzando la noche, el tono de color que sea más llegando a cálido, para dar sensación de relajación, de confort. No se recomienda en zonas de estar, zonas de dormitorio, poner iluminación blanco-frío, ¿vale? Porque al final lo que hace es despejarte. Es igual que cuando en el baño, vas al baño, estás levantado a mitad de la noche y ¡paf! Se te enciendes la luz y está a tope. No te despejas. Entonces lo que se quiere evitar es precisamente eso. Entonces, a nivel de equipos para regulación de color, tenemos los dimmers en tri en Air, compact, los luces de Aloxon, los péndulos y los spots que sean ya a color, los péndulos son todo a color. En los spots tenemos los blanco cálidos en los RGB, y luego DMX y DALI también, ¿vale? La verdad es que no nos comentáis demasiado los partners al nivel de DALI con RGB, no sé muy exactamente por qué. Entonces, ventajas. Una de las ventajas más importantes para mí en RGB es que la cantidad de escenas es ilimitada. Ya puedes hacer, o sea, dejas el equipo instalado, le enseñas a tu cliente cómo trabajar con los ambientes y que sea él que se lo haga como quiera, se lo modifica cuando quiera y que no dependa de ti por si quiere hacer, pues ahora una temperatura más fría, más cálida, lo que sea. Es libre de hacer lo que quiera con eso. Inconvenientes, evidentemente caídas de tensión y el precio es más elevado, ¿vale? Que lo que es el monocolor. Y también, como estamos trabajando en 24, necesitamos fuente de alimentación. Aquí es donde está el ejemplo, ¿vale? Si queremos trabajar, imaginaros dos tiras LED
dos tiras LED con blanco, frío y cálido, pues con un mismo dimmer podríamos controlar dos tiras LED de forma independiente con uno solo, porque tenemos 4 canales y 2 canales es para cada tipo de color, o haciendo la mezcla de una tira LED de colores, de blancos, y otros 2 que sean iluminación a 24, como podrían ser nuestros spots con regulación PWM. Opciones alternativas hay un montón. Y luego, para el cableado RGB, pues ya vamos directo, ya sea tira LED o ya sea directo los péndulos PWM, ¿vale? Porque los péndulos tenemos los TRI y los PWM. Los TRI son un pelín más caros, pero puedes utilizarlos como quieras. Los PWM, si tienes un grupo, son más económicos, metes un compact dimmer o un dimmer y ya regulas el grupo directamente, ¿vale? Entonces, esta sería la tipología. La otra parte está en la alimentación de las tiras LED, ¿vale? Hay 3 formas de alimentar una tira LED. Nosotros recomendamos alimentarlas tanto por un lado como por el otro, porque de esta forma evitas la diferencia de color, sobre todo en tiradas largas, en tiradas cortas, 5 o 10 metros de nuestro dimmer puede llevar 2 tiras LED de 10 metros de las nuestras, porque sabemos el consumo, y no se ve caída de tensión, a menos de que no haya mucha distancia entre el dimmer y la fuente de alimentación. Pero si no, recomendamos conectarlas en ambos lados para que no haya ese efecto de ostras, aquí se nota que está la fuente de alimentación porque brilla más que el fondo, ¿vale? Esto queda bastante feo en las instalaciones. Y por otro lado, sabemos las luces Loxon. Sabéis que tenemos 4 tipos de luces para iluminación básica, no queremos más, porque ya hay en el mercado miles de fabricantes, pero lo que sí que garantizamos y queremos con nuestra iluminación, y en especial también con nuestras tiras LED, es que que tengan el menos consumo posible y se calienten lo menos posible. Nuestra tira LED es un pelín más ancha que de lo normal, precisamente porque la PCB interna se enfríe más rápidamente. Esto, por un lado, va muy bien porque la vida útil de la tira LED es súper larga, por otro lado, sí que encarece un pelín más el precio. Pero una de las cosas que me encanta de nuestras tiras LED es que pueden estar 24 horas al 100%, las tocas y ni se calientan, ¿vale? O sea, están muy bien diseñadas para que la vida útil sea lo máximo posible. De igual modo, nuestros spots, que lo que es el disipador es de aluminio. Al final sabemos que la vida útil del LED es directamente proporcional a la temperatura del chip. Si el encapsulado es de plástico, es más barato, pero la vida útil durará lo que tenga que durar. Aquí ya cada situación que sea la que sea. De todos modos, repito, soy un enamorado de la regulación a 24. Considero que nuestros dimmers a 24 están muy bien de precio, así que aprovechad este mes y comprad este año 12 dimmers, los vais a poner seguro si trabajáis en el mundillo, así que aprovechad este mes para estocaros porque realmente los vais a utilizar sí o sí. Y por último, para ir terminando, el cableado de nuestras luces, ¿vale? ¿Podríais tener luces solo DALI? Sí, evidentemente, pero entonces no sabríamos cuándo la luz está fundida. Así que por eso tenemos nuestra tecnología TRI en nuestros productos. Porque de este modo cada producto tiene número de serie y si ocurre algo con el producto, el miniserver te lo va a decir. Oye, se te acaba de fundir la luz tal, porque he perdido comunicación con ella. Y es lo que nos permite que a día de hoy esta sala tenga una distribución y el día de mañana hacemos otra distribución y simplemente por software cambiamos los grupos de iluminación, ¿vale? Esto es la ventaja que te da el cableado, las luces con TRI incorporado. La flexibilidad esta de convertir, de olvidarte, haces la instalación y te olvidas, porque si hay que modificar grupos, te olvidas de hacerlo por cable y lo haces todo por software, ¿vale? Y sobre todo este feedback. Vamos al lío. ¿Qué tenemos aquí? Bastantes cosas, la verdad. Espero no dejarme ninguna. En un cuadro, voy a hacer un resumen
en este cuadro de aquí, podemos controlar, un segundo que se me cae el micro, podemos controlar. Tenemos un miniserver compact, ¿vale? Con el miniserver compact ya tenemos un ramal tree donde podríamos controlar 50 spots RGB tree o 50 péndulos tree o 50 compact dimmers o dimmers RGB. Por otro lado tenemos una dimmer extension donde podemos controlar a 4 circuitos de iluminación y luego tenemos las entradas digitales, ¿vale? Para entradas de pulsador. Esto es una de las ventajas de la dimmer extension, que normalmente en el mercado encuentras reguladores dimmer, pero los mismos reguladores no incorporan entradas de señal para poder conectar los mecanismos. Entonces ahí es donde matamos dos pájaros de un tiro. Es un pelín más caro, pero te ahorras el componente de entradas digitales. Luego tenemos un dimmer RGB tree, donde tengo un poco de tira LED conectada, un dimmer RGB Air, donde tengo un spot blanco cálido conectado. Esto es el Touchdown Grill, que lo voy a dejar por aquí, que me va muy bien para cambiar ambientes de forma inalámbrica. Luego tenemos una extensión DALI, donde podríamos conectar 64 dispositivos DALI, y una extensión DMX, donde podríamos conectar 128 dispositivos DMX. Es una cantidad de iluminación bastante potente por los pocos elementos que hay aquí en el cuadro, ¿vale? Y bueno, vamos allá. Ahora mismo estáis viendo Voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir un momento y así lo veréis mejor, ¿vale? Luego tengo, esto es un spot RGB, Loxon. Esto es una bombilla normal y corriente de 220 conectado a la dimmer. El contador Modbus lo tengo conectado al Modbus Air, ¿vale? El Modbus Air lo he alimentado de 24 directamente de que he pillado aquí. Y luego tenemos una dimmer extension, una DMX, perdón, donde he conectado un dispositivo súper antiguo de Loxon que teníamos, era el dimmer DMX, primero que habíamos tenido antes de tener nuestra tecnología Tree Air, pero bueno, es un dispositivo DMX y esto podría ser un dimmer Loxon, un dimmer de otro fabricante DMX y un dimmer o cualquier tipo de iluminación de exterior, ¿vale? Luego tenemos, ¿qué más tenemos? Un par de drivers DALI, aquí debajo, que son drivers que tienen salida 60 voltios, pero no he podido conectar, no he tenido el plafón, así que, pero para trabajar con los dispositivos estará bien. Y luego un plafón Air, ¿vale? Voy a compartir pantalla otra vez. Vale, mira. Y luego en el config, empezamos de arriba a abajo y tenemos circuito de iluminación on-off. En el primer canal tengo la bombilla 220 regulable, ¿vale? Que puedo hacer identificación visual. Si vamos bajando tengo la dimmer extension, el foco DMX. Y luego tengo el dimmer RGB Tree, donde tengo conectada una tira LED. El spot y el dimmer colgando del buzzer, el dimmer Air, que el primer canal tengo el spot PWM, el Modbus Air, evidentemente, porque tengo que colgar de algún sitio, y el plafón RGB. Entonces, tenemos aquí la fuente de alimentación, la Power Supply en Backup, donde tengo en el primer canal el miniserver y las extensiones, y en el segundo canal el resto de iluminación y un control de iluminación. Voy a bajarlo. Y el contador donde me está midiendo la iluminación a 220, ¿vale? Entonces, lo que me falta aquí es aprender los dispositivos DALI, los dos drivers. Voy a iniciar la búsqueda. Y automáticamente me los ha cogido, me dice la dirección y simplemente
plafón, techo 60 por 60, por ejemplo. Lo añado aquí, lo añadiría el otro. Como no tengo una luz DALI, no podré jugar con ella, pero bueno, para que veáis lo simple que es. El que voy a explicar también un poco es el DMX. Básicamente, ¿por qué? Porque DMX es el único protocolo donde no está la opción de búsqueda, ¿vale? No está la opción de búsqueda como estamos acostumbrados con los dimers Air, Tree, DALI, que dices, venga, vamos a buscar dispositivo y me lo encuentra. No, en DMX primero tienes que configurar el dispositivo, darle la dirección DMX que le toque. Si es un solo canal, pues cogerá el canal 1. Si es un dispositivo RGB, pues va a ocupar 3 canales, el 1, 2 y el 3. El siguiente dispositivo DMX, si es un RGB, ocupará el canal 4, 5, 6. Si es un dispositivo DMX de 4 canales, de RGBW, ocupará el canal 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de direccionar el dispositivo. Una vez tenemos el dispositivo direccionado y el dispositivo prendido con el número de canal, ya está. Mi server ya a través del bus DMX le va a mandar la información y dimerizará. La recomendación en DMX, ya dependiendo un poco del fabricante, sí que es recomendado cuando hay que trabajar con ambientes, lo que he dicho antes, color azul, rojo y verde. Este driver sí que es verdad que cuando hacemos la mezcla de color lo hace muy bien, pero en otros del mercado no tanto, dependiendo de la calidad del driver. Pero cuando se necesitan hacer controles de rojo, verde, azul, está súper barato hacer controles con DMX, súper barato. Vale, entonces, cositas interesantes. Hago un reset, ordeno esto. Esto lo veo bastante, hace tiempo que no hago soporte, pero lo veo bastante. Utilizar interruptores cuando solo tenemos un circuito de iluminación. No. Si solo tenéis un circuito de iluminación, utilizad el control de iluminación. Cuando el control de iluminación solo tiene una salida y es on-off, automáticamente voy a conectarme al sin título, automáticamente se adapta. Un segundito, porque tengo que eliminar. Voy a hacerlo de nuevo, porque este es el que estaba jugando antes, iluminación. Vale, volvemos a cargar mi server. Vale. Voy a poner que la última posición sea donde me vaya el miniserver cuando cargue el programa. Fijaros, en el momento de que tenemos un interruptor, bloque de una sola señal, automáticamente el control de iluminación ya es un interruptor. Lo bueno es que el control de iluminación tiene el historial. El bloque de interruptor no, ¿vale? Así que no os compliquéis la vida utilizando bloques de interruptores para un solo circuito, porque esta simple tontería, el hecho de tener una historia de quién ha encendido la luz y desde dónde se ha encendido la luz, ya es mucho más que cualquier otra cosa que se pueda ofertar, ¿vale? Entonces yo os recomendaría hacer esto. En el momento que ya hay otro circuito, por ejemplo, el de la dimmer extension, añado la bombilla 220, que en este caso, la dimmer extension, el tipo de actuador lo tengo en estándar y este canal está configurado como LED de alta tensión con control por sección de fase, que es normalmente como se suelen regular los LEDs. Pero tened en cuenta que si tenéis una reactancia, tenéis una halógena, tenéis que cambiar el tipo de control, ¿vale? Incluso si queréis hacer un control de velocidad de un motor, ¿vale? También necesitaríais cambiar la configuración.
Lo voy a dejar en estándar y listo. Pero esto es importante porque en función de la carga que tiene que regular, tenemos que adaptar el tipo de electrónica, ¿vale? Y esto lo hacemos por software. Entonces, cuando en el control de iluminación hago una mezcla de circuitos, es donde ya cambia la visualización para trabajar con ambientes, ¿vale? Y es aquí donde ya podemos mezclar diferentes tipos de ambientes, ¿vale? Y guardarlo. El ambiente tarde, yo qué sé, el ambiente. ¿Vale? Es aquí donde este ambiente tarde, todo encendido, apagado, tarde. ¿Vale? Es aquí donde cambia el bloque para esto. No tengo nada, he conectado a la salida de relé. Lo que sí que os quiero enseñar ahora es el consumo de la bombilla. Esta bombilla, si la pongo al 100%, esto es el medidor, ¿vale? Pero en el momento de que ahora tengo esta bombilla al 46%, si bajo la iluminación al 24%, tengo la dimerización de paso del bloque, lo tengo de 2 en 2. Si esto lo quiero muy fino, ya lo pondría, por ejemplo, de 1 en 1 o 0,5 a 0,5, para que el slider me vaya más fino. Le voy a decir que sí porque quiero el ambiente. ¿Vale? Entonces, de esta forma me permite tener una regulación... vale, espérate. Que le he dicho que me coja la configuración del bloque y me ha cogido la configuración del bloque. Ahora sí. ¿Veis? Ahora ya puedo bajar de menos en menos. Al 20% de regulación, esta bombilla tiene un consumo de... Es un dimerer, 0 vatios, creo que un poco más. Vamos a subir. He perdido la comunicación con el dimmer, ya la recuperaremos sin problema. Seguimos. Tiene un consumo de unos 50 vatios esta bombilla al 100%. Luego lo vemos. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el siguiente de la lista? Hacemos un reset. Y tenemos el dispositivo DALI. Igual, si yo quiero enganchar un dispositivo DALI, el plafón de 60×60, al bloque de iluminación, simplemente lo cojo y lo meto. Una de las cosas importantes, no sé si lo digo para los viejos del lugar, ahora, cuando hacéis doble clic en el control de iluminación, en los circuitos de iluminación, ¿vale? Tenéis este botoncito donde refresca el nombre de la salida. Por lo tanto, si yo a este plafón de techo le cambio el nombre y le digo, y le quito el 60×60, ¿vale? Plafón, haciendo clic al control de iluminación y refrescando, me actualiza el nombre. Esto está muy bien cuando estáis practicando y aprendiendo, porque automáticamente antes se había que hacer manual, ahora ya no. Como no tengo una luz DALI, tendré que jugar con el dispositivo DMX. Por lo tanto, cojo el foco DMX que tengo configurado y lo añado a la salida 4. Cargo proyecto al miniserver. Entonces, me voy a la parte de visualización y ya voy viendo todos los circuitos, ¿vale? Y veo el tipo de control que tienen. El plafón del techo es DALI, es regulable, es del tipo de un color. Evidentemente no tengo nada conectado. La bombilla LED y el foco DMX, que en este caso es una tira LED,
no sé si se ve, pero yo puedo modificar el color de esta tira LED. Entonces, ya tengo mezclados en un mismo controlador un circuito on-off, un circuito regulable convencional, un dispositivo que trabaja con protocolo DALI y un dispositivo que trabaja con protocolo DMX. Pero vamos a seguir. ¿Por qué? Porque lo que quiero enseñaros ahora también es el consumo, aquí el consumo de los dispositivos que tenemos aquí. En el canal 2 tenemos el miniserver, la extensión, la dimmer extension, para que os hagáis una idea, es de los productos de cuadro que tienen más consumo, está consumiendo unos 2 vatios. ¿Vale? Y también tenemos conectado el driver DMX. Ahora veo, la luz está consumiendo a 10 vatios, así que si le doy caña, estamos consumiendo solo una bombilla 40 vatios. Voy a bajar, hago doble clic y apago todo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un dimmer Loxon, un dimmer tree, donde tenemos conectada la tira LED, por lo tanto lo cojo y lo conecto. Tenemos un spot, ¿vale? Que lo que os quiero enseñar con los spots es, lo que pasa es que no sé si se va a ver muy bien, cuando hago la identificación visual, como veis el spot brilla, ¿vale? Esto pasa con cualquier equipo Loxon. Si tengo conectado una tira LED en un dimmer, igual, hago la identificación visual y lo hace. Si tengo un altavoz, una zona de stereo extension, igual, el altavoz suena una música de prueba. Al igual que con los dispositivos DALI, también puedo hacer una identificación visual para saber qué dispositivo es en el caso de que no los tenga controlados. Esto va muy bien a la hora de ordenar la periferia, porque realmente cuando estáis en obra tenéis tantos dimmers y no sabéis a qué tira LED o a qué dispositivos están controlados, están conectados. Entonces esto va muy bien para ordenar la periferia y tenerlo todo más claro. Entonces, he cogido la tira LED y la he conectado, cojo el spot y lo conecto igual, y por último, voy a mover esto aquí, y por último tengo colgando del bus Air el dimmer Air, donde en el primer canal tengo el spot blanco cálido, que de igual modo puedo hacer una identificación visual, y el plafón RGB, que igual modo puedo hacer una identificación visual. Por lo tanto, simplemente voy cogiendo los equipos, los voy mezclando en el controlador de habitación y ya tengo en un mismo sistema, en un mismo bloque de control, control on-off, regulable normal, DALI, DMX, Tree y Air. 6 protocolos de iluminación controlados al instante en un mismo bloque. Cargo. Ahora me acaba de pasar lo que no me tenía que pasar. Acabo de descargar el programa al miniserver. Por lo tanto, tengo que volver a conectar. Estamos desde el DMX, me falta... Vale, me falta lo Tree y me falta lo Air. Por suerte, es fácilmente... Aquí, cargar el programa en el miniserver. Perfecto. Y ahora sí, ya puedo ir viendo todos los elementos que tengo conectados en mi control de iluminación. De esta forma, si quiero generar un ambiente, pues como usuario me genero mi ambiente de forma individual, si quiero, o de forma general, si me apetece, ¿vale? Y esta es una de las ventajas del sistema. Independientemente
del tipo de luz que tenga, lo puedo controlar de forma individual, de forma colectiva y guardarme los ambientes que me apetezca. Vamos a hacer un apagado y vamos a ver la diferencia de consumo de el spot. En vez de blanco lo voy a poner no sé, en blanco cálido, voy a bajar la potencia. Vamos a ver al 60%, a 50%. El consumo del spot. $3 vatios. Mirad, voy a hacer una cosa. La fuente de alimentación, este elemento de aquí, voy a hacer un bloque vinculado, añadiré un bloque de función, es para no tener que ir tanto, moverme tanto. Cargo, programa. Ahora le digo que no. Y de este modo, directamente en el propio control de iluminación veo el consumo, ¿vale? Es una forma más rápida de trabajar. Vale, hemos dicho que son 3 vatios el spot. El spot PWM al 50%. 3 vatios también, voy a esperar unos segundos porque la fuente de alimentación, recordad que refresca cada 10 segundos. Tal cual, 3 vatios. El plafón no lo puedo medir. Y la tira LED Lodgson, bueno, la tira LED la verdad es que es un trocito de tira LED, es muy pequeño, tampoco es el consumo que pueda, tener. Si son 10 centímetros de tira LED, no va a llegar ni al vatio. Y si lo enciendo todo al 100%, no solo la tira LED, sino todos los elementos, plafón no, spot 100%, spot tree 100%, tira LED 100%, aunque la tira LED tampoco es lo que me preocupe. Estamos hablando de los dos spots a tope 18 vatios. Entonces, la percepción entre 18 vatios y si lo bajo a 80% es la diferencia de consumo. ¿Vale? Ahí es donde está la diferencia. ¿Vale? 22 vatios, 14 vatios. Es que es brutal lo poco que consume. Y obviamente, si sois listos, que estoy seguro que lo sois, el foco de MX irá en el exterior. El circuito regulable irá, por ejemplo, en la categoría iluminación e irá al comedor. La luz DALI irá a la oficina 1. Y el dimmer, el LED spot y todos los... ¿cómo se hace? Así. Edito todos los dispositivos TRI y todos los dispositivos TRI, excepto la fuente de alimentación, irán al salón. La power supply me parece bien que esté en central. Y el plafoner, como puede ser de otra manera, irá en la oficina 2. Fijaros también que en el plafón tenemos la luminosidad y el movimiento, ¿vale? Así que en este caso, mi proyecto, configuración automática,
genérame todas estas habitaciones, genérame todas estas funciones, alarma de intrusión, alarma de asistencia, aquí el control de riesgo, la función de pánico, las funciones centrales, las sí que las quiero, configuro y ya tengo la programación de iluminación realizada. Con detección de movimiento, con ambientes preconfigurados, con un control de todas las habitaciones y todos los circuitos, con 8 protocolos de comunicación distintos, ¿vale? Recordad, lo importante, la estética es importante, pero al final hay que diferenciar también en que a día de hoy lo que es el coste energético cada vez es mayor. Está muy bien tener placas fotovoltaicas, tener baterías, pero el retorno de inversión de una inversión de 20.000 euros en placas y baterías, lo que te ahorras a final de mes tampoco es unos 20 años. Podemos hacer un impacto muy importante en el consumo de cualquier tipo de instalación de iluminación con poco dinero y simplemente regulando, ¿vale? Así que es una oportunidad clave para cambiar las cosas, para reducir los consumos, para cuidar un poquito más el planeta. Y está en nuestras manos hacerlo y proponerlo, ¿vale? Porque los clientes normalmente no conocen, no saben qué pueden hacer. Nosotros sí. Así que es nuestra responsabilidad recomendar y convencer a los clientes de que es importante este tipo de control para luego ahorrar mucho dinero y muchas emisiones de CO2 en la atmósfera, ¿vale? Voy a dejar de compartir y abro y veo que hay unas preguntas y que voy a un plafón LED, ¿qué superficie puede cubrir? Recomendamos una superficie de entre 12 máximo 15 metros cuadrados. También depende de la altura del techo, ¿vale? Si tienes un techo de unos 3 metros, te abrirá un poco más, unos 15, pero si el techo es de 2,5, entre 12 y 14 está bien. Vais a sacar el dimmer con 5 canales, que yo sepa no. Que yo sé, de momento no. Si hacemos ahora pedido para almacenar, ¿qué pasa con la garantía? Son 2 años de garantía. No vas a almacenar durante 2 años, sino ¿para qué vas a almacenar durante 2 años si no lo vas a utilizar? Almacena 2-3 meses, pero en 2 años no. Es posible controlar un circuito en paralelo desde un interruptor manual, sensores de presencia y un asistente de voz. Alguien ingresa en una habitación y la luz se enciende por sensor, sin embargo, quiero estas oscuras y se quiere apagar por interruptor. Pues claro. Y asistente de voz también. Está el Siri y está el Matter en fase beta, así que sin problema. Podemos ver el bloque en profundidad. Lo siento, pero en este webinar no. Hay una formación de iluminación que dedicamos 8 horas un día entero a tocar el bloque de iluminación y diferentes opciones. Así que no puedo estar 8 horas haciendo un webinar, me encantaría, pero no sé si me aguantaría esas 8 horas delante de la cámara. ¿Qué distancia pones entre spots? 1,5 metros en habitación normal, pero en exterior solo para marcar la fachada. En exterior para marcar la fachada, mira, para que os hagáis una idea, en el campus están cada 2,5 metros, si no recuerdo mal. ¿Vale? Al final tiene un ángulo, se están utilizando, bueno, da igual, se están utilizando los de superficie, porque al final tienen el mismo ángulo de apertura, unos 120 grados, pero cada 2,5 metros en exteriores para marcar está bien. ¿Vale? Tú cuenta que son unos 120 grados y ya. ¿Tiene sensor de movimiento? ¿Qué luces Loxon tienen sensor de movimiento incorporado? A los plafones. El plafón RGB Tree y Air llevan sensor de movimiento incorporado, ¿vale? Así que esto ya está. En plafones, el Air está muy bien porque es 220, directo, 220. Fase de terras, pam. En Tree tienes que llevar Boost Tree y alimentación 24 hacia el sensor. Y lo dicho, si no hay más preguntas, que veo que no, encantado de estar aquí otra vez. La semana que viene, si no recuerdo mal, hago el webinar de presencia y movimiento, porque sé que
Hay veces que hay confusión. Aquí sí que vamos a entrar en la presencia, el movimiento, el bloque de presencia, cómo utilizarlo, qué se puede hacer, qué trucos tiene. Voy a rascar bastante por ahí, así que os invito a apuntaros al webinar de la semana que viene, porque creo que vais a tener herramientas bastante interesantes para trabajar. ¿Qué mejor sensor de presencia que un portátil? Solo os digo eso. Bueno, chicos, encantado. Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme y nada, nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo. Hasta luego.